Muchas gracias por acompañarnos en la nueva edición de este programa y les agradecemos a todos la cantidad enorme de mensajes que se nos han hecho llegar después de los últimos dos programas que hemos hecho, especialmente, siempre nos hacen llegar mensajes, pero una cantidad impresionante recibimos en los últimos 10 días, cubriendo lo que está pasando en Australia y también la sorpresa, el terremoto electoral que sacudió a toda Latinoamérica con el potencial, casi muy probable, triunfo de Milei como presidente argentino. Vamos a hablar primero de Australia y después de lo que está pasando con Milei y muchas otras cosas más en este programa que pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube, que tiene el nombre de quien les habla, y también, por supuesto, a través de Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Punto Latino Sydney, Radio Austral de Auckland, New Zealand, y muchas otras radios comunitarias que se adhieren a esta campaña de programa noticioso. El dólar australiano está causando enormes problemas porque sigue cayendo de precio. A principio de año estaba a 71 centavos. Ahora bajó por debajo de 64, casi 63, ahora está a 64 y algo. Eso cambia todos los segundos, nunca está estable. Y eso ha provocado que la inflación en Australia continúe. Ya es enorme, yo lo sé. Y una baja del 9% de su valor contra el dólar estadounidense en apenas 8 meses es una barbaridad por una economía que se supone que es supuestamente estable. Entonces, el dólar australiano que ha bajado tanto desde su pico que ahora está causando problemas a la economía en general, porque todo lo que ustedes, o la gran mayoría de las cosas que ustedes consumen en Australia son importadas. Eso significa que si usted viaja al extranjero, usted realmente la va a pasar complejo porque no va a tener además el mismo poder adquisitivo que tenía antes, y por otro lado hace que Australia sea mucho más barata en dólares estadounidenses. Si yo viajaría hoy a Australia, sería mucho más barato para mí de lo que sería para ustedes, porque la moneda en la cual yo vivo se ha apreciado en relación a la moneda australiana. Y lo mismo para todos los turistas que visitan. En este momento hay una enorme cantidad de estadounidenses que está yendo a Australia, justamente por esa razón, pero es muy barato, lo que usted, cosas que para las cuales ustedes son carísimas. Pero ¿a qué se debe esto? Esto se debe fundamentalmente, primero, a la fragilidad de la economía australiana, que depende de las commodities, y las commodities están cayendo de precio porque en China hay mucha menos demanda. Cuando China se resfría, Australia tiene pulmonía. No es como era antes, que era cuando Estados Unidos se resfriaba, Australia la pasaba mal. No, ahora es con China la cosa. Y en China el problema que ha ocurrido es que han caído allí el precio de las propiedades, las importaciones a China cayeron en un año el 12,5%. O sea, lo que China importa el resto del mundo. Eso es muchísimo. Y eso ha tenido un impacto directo sobre la economía australiana. Así que si ustedes están por viajar por algún momento a algún lado, cuídense porque le va a salir muy, pero muy caro. Pero les quería contar otra cosa. Deje esto de lado, déjeme meter en otra cosa, porque yo creo que a la gente se la conoce por los pequeños detalles. Me voy a referir al mediocrísimo primer ministro que tiene Australia, este se llama Albanese. No voy a hablar de su intelecto ni nada parecido, no, voy a hablar de su ética. Lo que van a escuchar no está en la tapa del Sydney Herald ni nada por otro lado. Albanese tiene un hijo, el nene, Nathan se llama. Y usted sabe que para ser miembro del club de Qantas, no el Qantas Club que va a cualquier perejil, hasta yo iba, imagínese, sino el Chairman's Lounge. Y usted fíjese que el Chairman's Lounge es un lugar muy exclusivo, no se entra pagando, se entra solamente por invitación. Y usted fíjese qué casualidad que Albanese, el papá, el primer ministro, buscó que su hijo, Nathan, que es un pibe de 20 y pico de años, que acaba de recibirse de la universidad,
tenga acceso a este club exclusivo, donde le dan filet de mignon, los mejores vinos y demás. Está reservado para los altos ejecutivos de la política, para los políticos más encumbrados y demás. O sea que no entra cualquier perejil como yo, como usted, no. Y pidió que al nene lo pongan en el Qantas Club, le dieron el Qantas Membership, además. Y es la primera vez en 15 años que Qantas, en este caso su chief executive, el macho, perdón, Alan Joyce, le ha concedido al hijo de un político acceso al mismo. Albanese por ahora no contestó ni le preguntaron nada al respecto, en ninguna una entrevista televisiva o radial. Nada. Parece que es un tema tabú. Es más, Albanese llegó a decir, con mi hijo no se metan, es no propiedad pública. No será propiedad pública, Albanese, pero si usted usa los poderes de su cargo para concederle cosas a su hijo, ya es propiedad pública. Pero hay otra cosa de la cual nos enteramos. Allá por mitad del 2021, hace 2 años, cuando Albanese no era primer ministro, sino el líder de la oposición, Albanese tuvo una conversación con un miembro de PricewaterhouseCoopers, el que estaba a cargo del Departamento de Relaciones Gubernamentales, un tal Sean Gregory, que ahora lo echaron de PricewaterhouseCoopers o PwC por el escándalo de las filtraciones a los clientes de reformas impositivas y demás. Y Albanese le pidió a PwC que le dieran una pasantía al nene, al hijo. Y bueno, se lo refirieron al Departamento de Relaciones de Recursos Humanos de PwC. Y Nathan tuvo una pasantía de 2 semanas en uno de los departamentos de Economía y Política en Sydney, bajo el mando de un economista muy importante. Es más, Albanese, después de una reunión pública en ese momento, le agradeció a PwC por organizar la pasantía. Pero voy a explicar una cosa. PwC, ¿por qué dio la pasantía? PwC tiene o tenía contratos de consultoría con el gobierno pero muy lucrativos. Pero la cuestión es, ¿por qué entonces le dieron la pasantía al nene? Dieron la pasantía al nene porque estaban haciendo buenas migas con el político para el día de mañana tener supuestamente más contratos muy lucrativos con el gobierno. Pues yo le voy a decir una cosa, porque esto a mí me da bastante fastidio. Yo detesto el nepotismo. Para mí sin meritocracia no hay sociedad posible. Para llegar a la pasantía no hubo ningún proceso abierto al público. No hay ningún programa de pasantías en PwC como el que tuvo acceso el nene del primer ministro. No. Fue una oportunidad que le dieron a él servida en bandeja, casi exclusivamente para parientes de gente influyente. Es una oportunidad que le dan así, porque en realidad él no estaba capacitado para hacer ningún trabajo importante allí. ¿Y por qué lo hacen esta PwC o esta consultoría? Por una sola razón. La misma razón por la cual uno puede hacer una donación a un político. Es una variación del mismo tema. Para hacer buenas migas, para en el futuro poder ganar plata. Y así es como muchas de las cosas se manejan en el mundo corporativo en Australia y en otros lados. Pero a mí me da bronca esto. Yo le voy a contar, hace más de 20 años, yo fui Special Counsel en esta compañía, en PwC. Más de 20 años, pasó mucho tiempo. En toda la gente que yo trabajé en ese momento conmigo, no está más. Pero cuando a mí me contrataron, yo tuve que ir a varias entrevistas, presentar mi currículum, hacer algunos exámenes, y me dieron el trabajo. Creo que me pagaban $200 y pico mil por año ya hace más de 20 y pico de años. Y lo hice de forma competitiva. Mi papá nos llamó
a PwC, le dijo, vivía mi papá en ese momento, denle un trabajo, por favor, a mi hijito. No era así. Y Nathan es un perejil de cuarta. Se recibió de la universidad en octubre del año pasado y ahora trabaja en el Commonwealth Bank. Uno se imagina que lo consiguió por mérito, no lo sé. Insólitamente, su propio padre, el primer ministro actual albanese, trabajó en el mismo banco. Y le voy a dar una primicia, que se lo digo entre comillas. Fue el único laburo, el único trabajo que Albanese tuvo en el mundo real en toda su vida. Después de eso se fue a Canberra y vivió del Estado desde entonces para acá. Es más, cuando el Commonwealth Bank fue privatizado, él dijo, y lo dijo la semana pasada, que él nunca hubiera privatizado el banco. Bueno, menos mal, porque si no lo hubiera privatizado, los gobiernos anteriores, el de Howard creo que fue o el laborismo creo que fue de Keating el que lo privatizó, o a lo mejor al nene lo hubieran puesto de Chief Executive por ahora, ya que el padre lo hubiera pedido si fuera una empresa estatal o por lo menos un miembro del grupo ejecutivo. Pero no es la primera vez que esto pasa, y esto no es un patrimonio exclusivo del Partido Laborista. Incluso el hijo de Malcolm Turnbull lo pusieron en Goldman Sachs cuando Malcolm Turnbull, su papá, antes de que fuera primer ministro, era ministro de Comunicaciones. ¿Habrá hecho alguna vez Goldman Sachs algún trabajo para el gobierno australiano? Por supuesto que sí. Y lo que a uno le da bronca de esto es que usted que tiene hijos y nietos o hijas y nietas y tienen que buscar trabajo, cuando se reciben en la universidad o donde fuese, van con el currículum bajo el brazo y aplican como cualquier hijo del vecino. Y estos hijos de políticos, de estos parásitos, como dice generalmente Milei, en la Argentina, van y le dan un trabajito. Howard, ojo, con Howard pasaba lo mismo, ojo. Me acuerdo que la hija de Howard, una abogadita que recién empezaba en su momento, era la abogada número 1 de las empresas de telecomunicaciones más importantes del país. Y a mí no me hubieran dado ese trabajo, porque yo no era el hijo de Howard. Aún esas cosas yo creo que no solo le dan bronca, sino que además pinta de cuerpo entero quién es Albanese de verdad, más allá de las frases de rigor que uno puede escucharle de aquí para allá. Porque eso no se hace, eso no es ético. Sin meritocracia no hay democracia. Si uno no está en el trabajo por quién es, sino por quién conoce, uno no merece estar en ese trabajo. Pero el mundo es así y no es esto un patrimonio exclusivo de Australia. Solamente se lo quería contar para que usted sepa cabalmente cuál es la moral, la ética del primer ministro actual. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El terremoto político que causó que Milei haya salido primero a las elecciones primarias y esté prácticamente consolidándose como el futuro presidente argentino, seguramente va a salir primero en las elecciones de octubre y puede ganar en primera vuelta, yo creo que no, y después puede terminar en un balotaje, ya sea contra el peronismo liderado por Massa, lo más probable, o con ese rejunte, esa bolsa de gatos impresentable que en mi opinión es Juntos por el Cambio. Lo que me ha llamado la atención es el escándalo que se ha producido en Argentina con los ataques que le están haciendo a Milei. Un pseudo periodista llamado Pañi, que trabaja para La Nación, publicó que Milei tiene que demostrar que tiene la capacidad emocional para ser presidente. ¿Quién cuernos es este muchacho Pañi, un mediocre periodista, para hacer o para decir esto, cuestionar su psiquis? Que lo ataque, si quiere, por sus políticas, no otro problema. Pero todos los ataques ahora son así, lo comparan hasta con Hitler, cuando Milei tiene todos sus asesores, tiene asesores que son una gran mayoría son judíos. Y él dijo que cuando sea presidente se va a alinear con Estados Unidos y con Israel.
Y así todo. La Argentina viene de tener una presidenta, una tal Cristina Kirchner, que hoy es vicepresidenta, que es una bipolar, medicada, que debe tomar medicación para poder levantarse a la mañana. Y nadie dice que eso está mal, pero nadie cuestiona que por eso no puede ser vicepresidenta. No está mal. Argentina tuvo un presidente que se llamaba Juan Domingo Perón, que era un pedófilo, un criminal. Se acostaba con una nena de 14 años en la Quinta de Olivos, lo sabe todo el mundo. Hasta mi madre me dijo que vio como había una nena de 14 años allí en la Quinta de Olivos. Pero es conocidísimo, hasta el nombre sabemos. Este criminal, pedófilo, Perón, bueno, nadie dice nada de eso. Y siguen cantando la marcha peronista, idolizando a un pedófilo. Y a Milei le pegan por todos lados. Critíquenlo por las ideas. Y hablando de ideas, lo que quería compartir con ustedes es justamente lo que piensa Milei acerca de la filosofía que él llevaría a la Casa de Gobierno. Escúchenlo porque es interesante. Además, el hombre habla con una claridad conceptual. Usted podrá o no estar de acuerdo, pero no es un chanta que zanatea cualquier cosa. Escúchenlo, ahí va. La libertad, yo creo en los individuos, es decir, porque aparte de aquellos países que son más libres, son 8 veces más ricos que los que son reprimidos. Es más, el decil más bajo de la distribución del país libre es 11 veces más rico que el decil más bajo del país reprimido. Pero ahora te paso un dato más importante. El ingreso del decil más bajo del país libre es el doble que el ingreso promedio del país reprimido. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que debajo del valor promedio del ingreso hay más del 75% de la población, ¿sí? Por eso, digamos, tienen 25 veces menos pobres. O sea, la solución, ¿sabes qué? Ese es el modelo de la libertad. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que si vos querés un caso donde se aplicó exitosamente, te lo puedo pasar. Se llama Argentina. ¿Sí? Fue el proyecto de Alberdi, de la Constitución del 1853-1860. ¿Sabes qué? En 1895, después de haber sido un país de bárbaros, éramos el país con el PBI per cápita más alto del mundo. Oscilamos en la primera parte del siglo XX entre los primeros 5 países, a pesar de que nuestro principal socio comercial, que era Inglaterra, había entrado en guerra. ¿Sí? Es decir, Argentina era una tierra para el sueño, es decir, estábamos en el culo del mundo y se venían acá, o sea, iban a Estados Unidos, pero tenían al lado, venían acá, es decir, este país era una tierra de oportunidades, ¿sí? Ese es el modelo. Ahora, ¿sabes qué? El Poder Ejecutivo entraba todo en la Casa Rosada en ese año. Hablale, Javier, nos queda poquito tiempo, hablale a los chicos, a los camareros que están acá, tienen más de 30, son buena gente, yo trabajo todos los, son laburantes, pero laburantes. No digo tirarle una tabla de salvación, no sé, háblale a ellos. A ver, yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Te propongo que veas lo que fueron las declaraciones de Graciela Camaño. Se supone que uno de los mejores dirigentes de Argentina. ¿Sabes contra quién van? Contra los liberales, porque los liberales somos los únicos que le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad, los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado, queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en la Argentina del norte y Argentina del sur. ¿Sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos bajo muerto a todo. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, sí, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo
trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron esta manga de sátrapa? ¿Sabes por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente, ¿sí? Desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó, multiplicaron por 6 el número de pobres, ¿sí? ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que progresaron acá? Los políticos. Entonces, ¿saben qué? Quieren, digamos, quedarse en este país, ¿saben qué? Tienen que identificar el enemigo son los políticos. Hay que ir contra los políticos. Ellos son nuestros enemigos, ellos son los que nos hunden en la pobreza, ellos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución del ingreso. La verdadera redistribución del ingreso fue desde lo que laburamos a los parásitos de los políticos. ¿Sí? A ver, digamos, ¿por qué nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Digamos, esta casta que tenemos son como los monarcas, y ni siquiera se autoheredan. Son los mismos que estaban en el 2001. No se fue ninguno, estos chorros se quedaron todos. Y hay más, porque además se multiplican, porque tenés que agregar la parentela, ¿sí? Porque además tenés que agregar la amante, porque tenés que agregar la familia del amante, ¿entendés? Y crece, y crece, y crece. Y el bolsillo, digamos, de lo que producen, digamos, es cada vez más chico. O sea, entonces no puede ser que en un país, ¿sí?, le vaya mejor a los parásitos de la política que al tipo que produce. Es decir, no te puede ir mejor, ¿sí?, siendo un parásito de la política que no produce nada y que cuando hace algo lo único que hace es daño. Porque una de las cosas que pasa cada vez que interviene el Estado, se genera lo que se llama el fallo del Estado. O sea, fíjate esto, los planes contra la pobreza, ¿qué hacen? Hasta ahí llego, lo de Milei puede hablar mucho más, pero está bastante claro lo que él dice. Y hay conceptos que son casi indiscutibles. Argentina es un país que ha caído en una pobreza espeluznante y es uno de los países más ricos del mundo. Y sin embargo usted no puede importar nada si no tiene un permiso. Si usted exporta, se quedan con el 60% en sus exportaciones. Yo hace muchísimos años estaba hablando privadamente con un ministro de la Corona en Australia y le digo que en Argentina habían puesto el impuesto a las exportaciones y él no podía creer que eso siquiera conceptualmente podía existir. Y sin embargo existe. Entonces, Argentina es un país pobre porque lo han hecho pobre. Y ahora viene Milei con una idea, yo le diría, completamente ortodoxa. Esto no es nada nuevo. Se aplicó en todo el mundo, y cuando en el mundo del país donde se aplicó la cosa anduvo mejor, y le dicen de todo que es un loco, lo comparan con Hitler. Yo tengo amigos personales, de derecha y de izquierda, que me dicen que es Hitler. Eso es una barbaridad. ¿Por qué no dicen que en realidad Perón era Hitler cuando le dio asilo político a todos los nazis, por izquierda en realidad, a gente que trabajaba para la SS, cuando en la Argentina vivió Mengele, vivió Eichmann? ¿Por qué no hablan de él? Ese es un loco. O mejor dicho, un hijo, bueno, ya sabemos. Pero no Milei. Critíquenlo a Milei por lo que sea, pero están yendo al hombre, no están yendo a la pelota. Y yo creo que cuanto más van al hombre, más grande va a ser su figura y más fácil va a ganar. Ahora ya casi no tengo la menor duda. Por supuesto, Milei no va a poder desarrollar su plan de gobierno en un país completamente sindicalizado y con gente que vive de planes sociales y con una economía completamente derruida. Va a costar muchísimos años. Pero lo que él está diciendo es correcto, hay que cambiar el chip. Dejar de pensar que el Estado es la solución, cuando en realidad el Estado, para la gran mayoría de las cosas, es un problema. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Les quiero contar dos cositas separadas. Había un jugador de fútbol que se llamaba Greenwood, que jugaba para el Manchester United, una estrella, prometía muchísimo. A principios del año pasado, fue acusado por su novia en su momento de un abuso sexual. Inmediatamente, no solamente lo separaron del equipo, sino que todos sus compañeros lo criticaron, a pesar de que no había sido condenado por ninguna corte y él se había declarado inocente. Meses después, o un año después, su propia novia retiró los cargos, se volvieron a juntar, ella está embarazada, ya tuvo hijos, no sé. Y la policía dijo que no iba a hacer ningún cargo contra él. Un hombre libre, igual que usted y yo. Pero nunca más se puso la camiseta del Manchester United otra vez. Porque los patrocinadores, porque el equipo de fútbol femenino del Manchester United que tiene,
y aparentemente la opinión pública, entre comillas, lo que significa eso no sé, decidió que era culpable a pesar de que ninguna corte lo había condenado. Y eso a pesar de que United no encontraba un jugador como él ni de casualidad. Gastó 80 millones de libras con un Anthony, un brasilero, que da pena verlo jugar hoy por hoy. Y Greenwood era mucho mejor y nunca más jugaron. Y ahora se sospechaba que a lo mejor Greenwood iba a volver al plantel, pero no. No solamente no va a volver al plantel, lo acaban de dejar libre. O sea que Manchester United dejó libre un jugador que debía valer 100 millones de libras. Y no lo quieren contratar en Italia tampoco. Y no lo quieren contratar ni en la incipiente, pero cada vez más multimillonaria liga en Arabia Saudita. Es como que quedó marcado por algo que a lo mejor nunca hizo. Y cuando uno reemplaza la ley de la presunción de inocencia por la ley de la, como sería en inglés, lynching mob, por la ley de la tribuna, se terminó el Estado de Derecho. Aparentemente, quizás lo van a contratar en Turquía. Un jugador que debía ser titular al Manchester United o cualquier otro equipo inglés. Y nunca hizo, a lo mejor, nada. Estamos viviendo en un mundo donde el Estado de Derecho está desapareciendo casi por completo. Donde cualquiera puede acusar a cualquiera de cualquier cosa y sin ninguna condena por parte de corte se terminó. Le estoy dando un ejemplo, porque es un ejemplo famoso, pero no es la primera vez que ocurre. Mire, le doy el ejemplo de este gran actor Kevin Spacey, que se hizo famoso, ganó un Oscar por The Usual Suspects, después era el actor principal de una serie muy buena que se llamaba House of Cards. Lo acusaron de haber abusos sexuales él es homosexual, contra jóvenes. Nunca le probaron un cargo, salió absuelto de absolutamente todo y jamás lo volvieron a contratar. Además, estaba en una película que estaba por ser estrenada, que ya había sido filmada. Decidieron filmar todas las escenas de vuelta y lo sustituyeron a él por otro actor para que él no figurara. Condena ninguna. Entonces estamos viviendo en un mundo donde prácticamente se acabó el Estado de Derecho y usted ha perdido toda garantía de que el Estado no lo va a invadir en sus cosas más elementales y lo va a dejar trabajar. Esto no es un invento mío, estos son todos hechos. Entrando a temas más risueños, la impresentable premio de Queens Anastasia Palaszczuk dijo que planea hacer una estatua conmemorando a las Matildas fuera del estadio de Suncorp. Y le va a poner una estatua al lado donde está el gran ícono de la Rugby League, Wally Lewis, que ya se retiró hace décadas. ¿A quién le ganaron las Matildas? Terminaron cuartas en el Mundial. Cuartas. Hizo un papel mucho más destacado a la selección australiana de fútbol en el Mundial, de verdad, el masculino, donde le ganaron a Túnez, le ganaron a Dinamarca, terminaron segundo en el grupo contra Francia y perdieron ahí nomás contra Argentina en el octavo de final, el eventual campeón mundial, que estas chicas. ¿Cómo le van a hacer una estatua? Un disparate. Pero estamos viviendo, mis estimados oyentes, yo sé que nos siguen semana tras semana, programa tras programa. La verdad, a veces uno está desanimado. Hago estos programas, se los cuento. Parece que uno está haciendo un show, pero le estoy contando la verdad. Este no es el mundo en el cual yo me crié. Estos no son los valores que aprendí en mi casa. Estos no son los valores que aprendí en la universidad de Derecho, las varias que fui. Esto no tiene nada que ver con nada. Estamos viendo rápidamente cómo la civilización occidental, muy rápidamente, está perdiendo sus valores esenciales, su sentido común y el Estado de Derecho, que era, yo diría, la roca por la cual todo estaba sostenido. Es una gran pena. Y mientras quienes se frotan las manos son los chinos, que se deben estar riendo de cómo los occidentes se autoflagelan con estas trivialidades, mientras ellos siguen creciendo y creciendo. Más allá de que tengan un problema económico hoy, tienen un aparato militar impresionante y están prácticamente conquistando con préstamos duros a la gran mayoría de los países pobres. Pero eso lo dejamos para otro día. Que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos ya a partir del lunes. Hasta luego.